grande el que nos veamos de nuevo. A muchos les conozco, a otros no, pero a casi todos sí que creo recordarles, son caras conocidas. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por vez primera, esperemos que no sea la última, por supuesto. También están entre los presentes pues compañeros de la Junta Directiva, está el presidente adjunto, Andrés Menéndez, está Ángel de Pedro, está Cándido, está Salvi también, y Conchi, muchas gracias. Está también miembro del Consejo Superior, Víctor Montes, y está un exdirectivo con su esposa, que son Paco y Teresa, todos muy queridos, y por supuesto está el coordinador, el director de los lunes musicales, Alberto Joya. De manera que muchas gracias. Hoy es un día especial por varias razones. Una de ellas es porque comienza el curso. Comienza el curso entre comillas, porque realmente el Centro Asturiano es una institución que no se detiene, que no holgazanea, y hemos tenido actividad pues también durante el verano. Aquí mucha, en el propio Centro Asturiano, si no en esta sede, que también la ha habido en septiembre, sí en la finca, en la Quinta Asturias, ese pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, que les animo a que la visiten, la Quinta Asturias, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, y luego hay un desvío de aproximadamente 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, por el camino de la Zarzuela. Hubo muchas actividades porque permaneció abierta todo el verano, y bien que se agradeció con estos calores tan tremendos que se pasaron. Pero además es que el Centro Asturiano tiene mucha actividad, entre otros lugares, en Asturias durante el verano. Estoy pensando en esa importante cita anual que nos espera todos los meses de agosto, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, con la entrega del título Entidad Asturiana del Año, y también con la entrega de unos preciados galardones que son los urogallos, que llevan nombre de esa ave mítica, lamentablemente en peligro de extinción, el urogallo. Bueno, pues de nuevo estamos aquí, ya digo, aunque hemos tenido actos en septiembre, nada menos, entre otros, que el Día de Asturias y festividad de la Santina, de nuestra querida Virgen de Covadonga, el día 17 de septiembre, aunque llovió muchísimo, pero eso no impidió que lo pudiéramos celebrar. Y como digo, además de esta razón de actividad iniciada, siguiendo un poco lo que se hace en términos escolares y académicos, inicio del curso, es que coincide con el aniversario del centro, de esta institución tan querida para todos, que es eso, un pedacín de nuestra tierrina aquí, en esta querida acogedora ciudad que es Madrid. ¿Y saben cuántos años cumplimos? Pues 142, que se dice pronto. Fue fundada esta casa en 1881, ya son años, a caballo entre 3 siglos, desde el siglo XIX, desde que un lejano día ya se erigiese como presidente de este centro don José Posada Herrera, un egregio llanisco que fue, entre otros muchos cargos y méritos, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pues estamos orgullosos y quizá esta breve intervención mía, en gran medida improvisada, podríamos denominarla con 3 palabras. Quizá una, por obligación y por vocación, es la gratitud. Otra es la esperanza y otra es el trabajo. Gratitud por lo recibido, porque somos herederos de una institución histórica, una institución que, lo voy a decir quizá de las pocas veces que se ha dicho, pero que todos lo sabemos, patriótica, en este tiempo en el que se cuestiona a este querido país nuestro, que es España, con su unidiversidad. Pues Asturias siempre tiene muy claro cuál es su identidad, y desde luego no podemos entender nuestra asturianía sin nuestra españolidad. Gratitud también a todos los que hacen posible que el centro mantenga viva y vivificadora toda su programación sociocultural, con muchísimos actos, comenzando por estos lunes musicales. ¿Cuántos años llevamos? ¿35 o 34? Sí, 35. Se nos ha olvidado ponerlo, porque lo revisé hoy mismo, se nos ha olvidado ponerlo en la revista. En este programa de octubre no viene. 35 años, que se dice pronto, todos los lunes
musicales, salvo excepciones, patrocinados, justo es recordarlo, por esa empresa, por ese benefactor que es don Francisco Rodríguez García, un gran empresario, un gran asturiano y un benefactor, un gran intelectual, presidente de René Picot, que es marca de excelencia y también se le conoce como ILAS, Industrias Lácteas Asociadas. Ahora le han dedicado, Industrias Lácteas Asturianas, perdón, le han dedicado una calle en Oviedo, muy merecido, muy merecido, porque ya les digo que a él no le gusta que digamos esto por modestia, pero realmente patrocina estos lunes musicales y es de justicia decirlo. Tenemos también los martes de la poesía, aunque aquí, y si no nos lo recuerda el presidente adjunto, se circunscribe al cuarto martes de cada mes, en general es así. Tenemos los encuentros de educación y salud, también muy interesantes. Tenemos el foro de integración social desde hace décadas y tenemos a nuestras queridas agrupaciones, de las que estamos orgullosos, que son embajadores dentro de esta casa, que ya de por sí es también una embajada. Me refiero a la agrupación folclórica La Alborada, que coordinan Luis Miranda y Pilar Riesco. Nos referimos a la banda de gaitas El Centrum, que tanto nos emociona con sus sones, que coordina Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo, que se ha excusado porque tenía hoy que trabajar. Tenemos el coro Ecos, también con esa directora desde hace muchos años, que es Almudena Albuerne, aquí está su padre, allí en retaguardia, y tenemos también al grupo de teatro Señaldá, que dentro de poco actúa en Alcalá de Henares, en la Casa Hermana de Alcalá. Y todo ello no sería posible sin ustedes, que como digo, dan vida a esta casa, una casa social, cultural, regional, española, histórica, como queda dicho, y además vanguardista, proyectada hacia el futuro. Tenemos una labor prospectiva y proyectiva, y todo eso es posible gracias a ustedes. Revisen nuestra programación, vengan a los lunes musicales, que tanto nos gusta, pero vengan también a otras actividades, porque las puertas están abiertas para todos. Y nada más, muchas gracias singularmente a Alberto Joya, que es el coordinador. Él no recuerda muy bien desde cuándo, pero yo me animaría a decir, me atrevería, que por lo menos desde hace una década, aunque colaborando lleva mucho más, ya desde los tiempos de Juan Hurtado, que en paz descanse, pero al menos 10 años de dedicación como director, y qué bien lo hace. Muchas gracias, Alberto, y te lo decía en privado y ahora te lo digo en público, que tus problemas de salud se encaucen y que pronto estés al 100%, porque contamos contigo siempre. Y junto a las gracias, la esperanza porque no todo es fácil en este tiempo. Estamos en un tiempo también complicado, con amenazas de diversa índole, económicas, a veces psicosociales, a veces de distinta naturaleza. Pero tenemos que hacer frente para que esta institución histórica efectivamente pueda proyectarse hacia el futuro, con gran valor en nuestros días por todos los problemas, incluso nacionales e internacionales, que estamos viviendo. Y junto a la gratitud y la esperanza, desde luego, en íntima relación, el trabajo, porque no hay esperanza verdadera que no se acompañe de un propósito y de una actitud esforzada y de cultivo cotidiano de todo lo que queremos ser, para que realmente nuestra identidad institucional sea una identidad sólida, consistente, y podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Porque no es otra la disposición y la actitud que nos mueve, sino esta del servicio. Así que muchas gracias, y sin más les dejo con todos ustedes con este concierto que hoy nos espera, que tengo aquí la nota que lo indica. Concierto de ópera y zarzuela a cargo del grupo lírico Aires de Zarzuela. Lo va a presentar, muy bien presentado, su director, Alberto Joya, pero permítanme desearles que disfruten de la música y por tanto del ritmo, de la armonía, de la melodía y de la belleza. Muchas gracias a todos.